Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Contentos una vez más de estar juntos en un tema muy, Pero, pero muy importante el que vamos a ver esta noche. Un tema ujú, que nos toca a todos. Aunque usted no le crea, no me crea, a todos nos toca este tema, ¿no? En esta noche vamos a ver en el seminario Revelaciones del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis revela el secreto de la muerte, ¿no? ujú. Parece un secreto porque como que la gente dice tantas cosas que no son la verdad. O sea, Se nosotros dicen demasiadas cosas. nosotros creemos que la verdad está en la palabra de Dios porque es un libro que muestra que es verdad con las profecías, ¿no? Que nos da que se cumplen con cientos de años de anticipación, ¿no? Amén, Y por el así poder es, que Dios manifiesta en la vida de sus hijos, ¿no? así Pero es. en primer lugar vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto la última vez, ¿no? ¿Qué vimos en el día de ayer? La observancia, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la Biblia sobre el domingo? ¿Por qué se observa el domingo, no? Entonces vamos a repasar, vamos a hacer 5 preguntitas, ¿no? Del estudio de ayer para ver cómo andan ustedes, para que reflexionen si han aprendido, ¿no? Bueno, ¿vamos a orar primero o Después de las después? preguntas para Muy bien. introducir el tema de esta noche. Primera pregunta con relación al tema de ayer, ¿no? ¿Cuántas veces figura en la Biblia el primer día de la semana, que hoy día lo denominamos domingo? ¿Cuántas veces figura en la Biblia? Piénselo, después me va a decir si estuvo correcto o no. La segunda pregunta, los discípulos no cambiaron el día de reposo de sábado a domingo. ¿Falso o verdadero? Los discípulos no cambiaron el día de reposo de sábado a domingo. ¿Falso o verdadero? ¿No? La tercera pregunta, de acuerdo a la comprensión de este tema, según lo hemos visto en la palabra de Dios, ¿cuál es el día de reposo? ¿Mm? ¿Cuál es el día de reposo? ¿No? La cuarta pregunta, ¿qué rito cristiano nos conmemora la resurrección? Hay un rito cristiano que nos conmemora la resurrección, ¿no? Y la quinta pregunta es una frase para completar: si me amáis, guardad mis... Hay ayuda, hubo no, ayuda. no. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a repasar. Bienvenida Mariana, ¿no? Sara, Hola, Sara, sí, Minerva, muy Minerva. bien. Entonces vamos a repasar ahora las preguntas. ¿Cuántas veces en la Biblia se menciona el primer día de la semana? 8 veces, 8 veces, ¿no? Pero en ninguna de las 8 veces Dice que dice que estás... Dios cambió de sábado a domingo, Exacto, en ni que es un ninguna, día especial, ni que es el ni, día de ni Jesús lo reposo. santificó, ni No, dice nada el Señor de ese día. no. No dice absolutamente nada, No nada. dice nada especial del día, cuenta una situación que sucedió ese día, pero no como, En ningún como que el momento día es habla especial. algo de ese día, ¿no? Exacto. Con relación al día. Ok. Los discípulos no cambiaron el día de reposo del sábado al domingo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, Ellos no no lo cambiaron, cambiaron. ¿no? Ellos, lo que Jesús decía era como él decía. Y si Jesús no lo decía, el silencio es oro. ¿Mm? El Ajá, silencio es oro, ¿no? exacto. De acuerdo con la comprensión de este tema, ¿cuál es el día de reposo en la Biblia? ¿Cuál es? El sábado. El sábado, ¿no? Dijo Jesús que Él es el Señor de ese día. Lo guardó la madre de Jesús, María Magdalena, el apóstol Pablo, Lucas, que escribió su evangelio, y el libro Hechos Apóstoles, que lo escribió 30 años después, ¿no? Nos habla de que el día de reposo es el sábado. Él nunca habla del viejo mandamiento, sino conforme al mandamiento. Habla de que se congregaban ese día. El apóstol Pablo tuvo en un lugar donde no había judíos, o sea que no había sinagoga. Y predicaba los Se sábados. fue afuera de la puerta de la ciudad donde se juntaban Ujú, a un lugar, tuvieron bautismo, predicaron y la pasaron bien bonito ese sábado, ¿no? exacto. Y para la frase para completar, si me amáis, ¿qué? Guardad Guardad mis mis mandamientos. mandamientos. Dijo Jesús, porque lo que nos salva, el que nos salva es Cristo. Amén. Y nadie se salva por obedecer la ley, porque jamás usted ni yo vamos a poder honrar a nuestro padre o nuestra madre igual a Jesús. No. Alguien puede decir, mire, yo tengo
el amor de Cristo, o sea, el amor que yo tengo es igual al de Cristo. Yo lo amo a usted igualito como Cristo lo ama a usted. O sea, No. nunca llegamos a eso, pero con el Espíritu Santo vamos cambiando día a día para asemejarnos a Jesús. Vamos mejorando. Vamos día a día. mejorando, eso se llama la santificación, y cuando Cristo venga, y sí perderemos esa tendencia al pecado, ¿no? Exacto, Y ahí vamos a ser amaremos como Adán, realmente con un antes de corazón pecar. puro, pero que igual ese amor en el cielo nuevo y tierra nueva irá creciendo. Amén, Irá amén. creciendo ese amor. Calma, estamos en vivo. Estamos en Y vivo. vos me provocás. No, calma. Yo te miré con cariño, no te provoqué, ¿ok? Muy bien, seguimos Ok. avanzando. Muy bien, bien. hicimos el repaso del tema de ayer. Hoy, el secreto de la muerte. A orar. A orar. Sí, a orar de manera señalada. Empieza vos, mi amor, hoy a orar. Vamos a orar. Nuestro Dios de amor, Señor, en todas las edades, desde que Adán pecó, la muerte siempre ha sido un enemigo. La muerte siempre nos ha dolido y nos dolerá. Señor, la muerte es un enemigo. La Biblia lo dice. Te pedimos que estés presente en el estudio de este tema, porque la Biblia clarifica en forma contundente lo que la muerte es, lo que significa y el plan que tú tienes para el futuro de este mundo y para cada uno de tus hijos. Por eso te pedimos que nos ilumines, que nos llenes de tu presencia y de tu amor, que abras nuestra mente y corazón para entender este tema. Amén. Y sobre todo, Señor, para poder estar firmes en los momentos de engaño. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea ese nombre, ¿no? Antes de comenzar a leer, ¿no? Quiero comentar algunas cositas. Este es un tema que el enemigo de Dios no quiere que la gente entienda o comprenda, ¿no? Tristemente. Y él va a tratar de hacer todo lo posible para que la gente no escuche este tema. Hay muchos que pierden dinero si este tema se da a conocer. Los vendedores de ídolos, los espiritistas, los mediums, ¿no? O sea, hay muchos que pierden mucho, ¿no? Y no quieren que este tema se dé a conocer. Ahora también, recuerden que estamos armando un rompecabezas. Dios trabaja con repetición y ampliación, y todas las doctrinas se relacionan como una cadena. Usted no puede cambiar una porque la cadena se le cae. Claro. Cuando usted saca un eslabón de la cadena se le viene abajo. Cuando usted dice lo que Dios nos dice en la palabra, hay cosas que no concuerdan, que no tienen sentido, ¿no? Entonces, esta noche todo va a ir teniendo sentido, pero también tiene que ver un poquito con cuánto usted escuchó de lo que hemos venido hablando. Porque con este tema está relacionado la venida de Cristo, que ya se vio, que el Apocalipsis nos dice que Cristo iba a volver. Este tema está relacionado con la resurrección. Este tema está relacionado con la muerte segunda, que la hemos visto cuando Satanás estuvo encadenado al abismo por 1000 años, el tema del milenio. O sea, cuando usted más escuche o más haya escuchado, más fácil va a entender el tema de esta noche. Así Ahora, es. si este tema usted no escucha nada, en vez de comenzar a las 8 en punto, me viene a las 8:30 o 9 menos 5, no, el pastor dice cualquier cosa. Y así cualquiera habla. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, pero si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede preguntar, y la palabra de Dios le va a responder. La Así palabra es. de Dios le va a responder, ¿no? Exactamente. El tema de la muerte también quiero introducir un poquito más. La vida es tan maravillosa, ¿no? Yo miraba las fotos de ella de cuando cumplió 15 años, las tenía escondidas, nunca me las mostró. O sea, ¿no? Las vi ahí y digo, qué bonita que estás ahí, mi amor. Mirá, si te hubiera conocido acá al tiempo. Y ella dice, menos mal que no me conoce. Bueno, dejemos la conversación ahí, ¿no? O sea, la vida es tan maravillosa, ¿no? Tan linda, las plantas, las aves, toda esa simetría, la belleza, el sentido de la perfección, los sentimientos del amor, la vista, el olfato. Es todo un milagro. Qué rico el perfume que me puse. Ok, ¿no? La o sea, vida es todo un milagro. Lo que uno escucha de las aves es un milagro
es una belleza, es un diseño inteligente. Es una coordinación perfecta para que todo esté en equilibrio. Hay un sentido de la eternidad que no tiene sentido que uno lo meta en un cajón y lo metan bajo tierra. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos que recordar lo que nos dice Jesús: un enemigo ha hecho esto. Exacto. No estaba dentro del plan de Dios la muerte, no estaba, ¿no? Nunca. Pero ahora está, pero tiene solución. Y el próximo enemigo que será destruido, nos dice la palabra de Dios, es la muerte. Es el futuro enemigo a ser destruido, es la muerte. Entonces, cuando se muere alguien, hay un nudo en la garganta, uno llora, clama, grita, patalea, se desespera, no quiere ver a nadie. Lucha con el dolor y con el sentimiento de separación. Y a veces uno queda marcado por toda la vida. Por supuesto que hasta cuando uno se va de viaje, hay un dolor, hay una pena cuando uno no se ve con alguien. Tu hijo se va a vivir a otro país y no lo vas a ver más físicamente, por más que bien que esté, por más que te veas por WhatsApp o lo que sea, hay un dolor en el alma, pero también es lógico que haya un dolor cuando alguien muere. Pero en la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:13, el apóstol San Pablo, que recibió el evangelio de Dios mismo en el tercer cielo, ¿no? Que no tenemos que tener esa tristeza que tienen aquellos que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Que vamos a estar tristes, sí, pero que no nos podemos desesperar como esas personas que no conocen nada, ¿no? Es una tristeza, pero con esperanza. Es una tristeza de la separación, pero el sentimiento de fe y esperanza no se va. No se va, aunque haya duelo. El duelo es totalmente normal, está muy bien tener un duelo. Uno necesita descargarse, necesita llorar, necesita hablar con los seres amados, necesita orar, necesita un tiempo a veces de estar solo. Todo eso es completamente normal y es un proceso, pero el proceso va a ser muy diferente cuando nosotros sabemos cuál es el plan de Dios. Amén, 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 y ¿no? cuando hemos aceptado ese plan. Muy bien, vamos a meternos ahora de lleno en la lección de esta noche. Ustedes tienen el PDF, está allí, lo mandé esta mañana en mi Facebook, ¿no? Así que nos metemos. Dani, por favor. El Apocalipsis revela el secreto de la muerte. Al cortar las innumerables cuerdas emotivas, conscientes e inconscientes, de nuestra vida de relación, la muerte produce un vacío, una sensación de carencia difíciles de ser igualados. La muerte es la última y mayor frustración humana que obliga a la búsqueda de respuestas satisfactorias a preguntas tan concretas como estas. ¿Qué ocurre cuando alguien fallece? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Podemos reencontrarnos con nuestros seres amados que murieron? Pero quizá la pregunta más delicada y lógica sea, ¿dónde encontrar respuesta? Muy bien. Perdón. La respuesta la tiene Denis, que va a compartir, va a hacer share ahora. Irma va a compartir, va a apretar el botón share también. Carmen también, por favor. Spanish Tres Ángeles, que es la sagrada. Mire, cuando ustedes dijeron de compartir, hermanitos de Tres Ángeles, compartieron malos hermanos, porque a mí no me hacen caso, ni mi esposa me hace caso, pero yo no sé, bueno. ¿Cómo? Yo sí comparto. Compartan, porque este mensaje tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Uno no sabe qué vida puede salvar, ¿no? Compartiendo esto que estamos viendo y escuchando ahora. Porque acá hay una idea que nos han metido en la cabeza que no es de Dios. Ideas que te meten, que es muy popular. Y que te meten a través del cine, de películas. Y ustedes saben que todo el cine no apunta a tener un hogar feliz, que se case un hombre con una mujer, ¿no? A Dios, ¿no? O sea, la mayoría de eso apunta a quitar la imagen de Dios en el ser humano. Exactamente. Apuntan a eso. Entonces vamos a ir a la Biblia y en la Biblia vamos a encontrar cosas que nunca hemos visto y que no habíamos pensado ni sabíamos y que nos va a parecer tan raro, pero es así. Es así, ¿no? Muy dice, bien. Jesús tiene la respuesta. Entonces la primera pregunta dice, Cristo resucitado se presenta en Apocalipsis
como el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Palabras de Jesús, ¿no? ¿Qué profeta hay por ahí que vivo y estuvo muerto? Ninguno. Pero Cristo es más que profeta, Cristo es Dios que se hizo hombre. Todas las religiones del mundo, las grandes religiones del mundo, que son 6 si mal no me equivoco, todas reconocen a Jesús. Lo interesante es que Jesús no reconoce a ninguna de ellas, aunque Jesús tiene hijos en todas las religiones, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre, pero Él no reconoce a ninguna. Entonces, si Él no reconoce a ninguna, ¿quién tiene razón? Él. Entonces, vamos a confiar lo que Él dice en su palabra, Minerva. Vamos a confiar en Jesús. La pregunta es así: ¿qué dice Jesús que tiene en sus manos? Esto está en Apocalipsis 1, versículo 18. Muy bien, Apocalipsis 1:18 nos dice. Dice así Jesús: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, Él es el que vivo y el que vivo y estuve muerto. Él vive siempre y estuvo como hombre, murió. El que vive, no el que vive. Esas son las palabras que dijo Jesús. El que vivo. Claro, él mismo dijo. Sí, lo estoy leyendo. El que vivo y estuve muerto. Ok, no vamos a discutir ni pegamos acá en la... ¿Cómo va a ser una discusión? Después cuando termina esto te castigo. ¡No! Bueno, qué malo, Jesús es el que dijo el que vivo y estuve... Claro, Jesús dijo. Y estuve muerto, ¿no? Sí. Pero ahora vivo por los siglos. De los siglos. ¿Y las llaves quién las tiene de la vida? Las tiene Él. Porque se acuerdan que también dijimos que Él es el creador. Él es el creador. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra de Dios. Exacto. No solo nos dio la vida, no es que te dio cuerda. Él mantiene la vida. Pero si tú rompes las leyes espirituales y físicas, vas a ser afectado. Te va a afectar. Te va a afectar. Todo va unido, todo va relacionado. Y Él tiene la llave de la muerte y tiene la llave de la sepultura. Él Así tiene es. todo. Él tiene la todo. respuesta. Él tiene la respuesta, ¿no? La inocente muerte y la resurrección de Cristo resuelven el problema de la muerte del pecador. Y está el versículo Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Él es el principio y fin, el Todopoderoso. Él sabe todo, cómo creó la vida y lo que sucede cuando una persona muere, y lo reveló en la Santa Biblia. Y hay 2 versículos, Apocalipsis 1:8 y San Pedro, Primera de Pedro 1:10 y 11. Muy Entonces, bien, Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. O sea, Él es el principio, Él es el fin, Él es todo. Él es el que era, siempre fue, el que es, siempre es. Y es el que va a venir, porque prometió que iba a venir, y es el Pantocratos, el que todo lo puede, toda autoridad, todo poder es el que tiene Él, ¿no? Y vamos a ver también... Hermoso el versículo para confirmar la divinidad de Jesús. Sí, y también que hay mucha gente como que lo ven a Jesús como que fue un bebé, hasta ahí nomás, como que el Antiguo Testamento es una cosa, que Jesús vino y nuevo es otra. No es así, porque el Antiguo Testamento lo inspiró el Señor Jesucristo. Claro. Y lo dice el apóstol Pedro, y vamos a verlo ahora, porque él tiene la respuesta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11, ahí encontramos respuestas también. ¿Qué nos dice? Sí, en Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Gracia es un don inmerecido que Dios nos da. Siempre la salvación fue por la gracia, por la fe en el sacrificio de Cristo. Abel ofreció el cordero y se le contó por justicia, ¿no? Dice, lo empiezo de nuevo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ok, o sea que en el Antiguo Testamento El los Espíritu profetas Santo.
el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, Cristo. que estaba en ellos, obraba y les mostraba, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien, en Jesús tenemos las llaves, tenemos todo, Él es todo, ¿no? Y toda la Biblia está inspirada por Jesús, entonces todo nos va a servir, todo nos va a servir. ¿Qué nos Muy sigue bien. diciendo? Por eso es que cuando discutían con él un problema respecto de la muerte, de los muertos y la resurrección, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, dice en Mateo 22, 29. Ok, o sea, en aquel mismo tiempo ni ellos mismos conocían bien lo que la Escritura decían, ni ellos mismos entendían lo que era el poder de Dios, ¿no? Exacto. Porque estaban los saduceos que decían que no había resurrección y los fariseos que decían sí, y ellos sí estaban en lo cierto, ¿no? Pero en eso cierto inventaban ideas raras, que si uno se casó con uno y con otro y con otra, ¿no? Y Jesús dijo, en la resurrección no va a ser así. Y aquellos que no creían, le dijo, ustedes le erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque todo lo creado que son, que es maravilloso, incontables las especies, las cosas que hay, ¿no? Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Exacto. Por el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Totalmente. O sea, ignoramos a veces el poder de Dios. Y a veces lloramos por un problemita que tenemos chiquitito así. Sí. Pero Dios tiene 1000 maneras diferentes de solucionar lo que nosotros no sabemos. Tenemos que creer en ese poder de Dios. Amén. Dice, el entender lo que la Biblia declara acerca de la creación del ser humano nos facilitará la comprensión del misterio de la muerte. O sea, si entiende... Sí, claro, sí. no, perdón, está bien. Que si nosotros entendemos cómo Dios creó al hombre y de qué forma lo hizo, vamos a entender qué pasa cuando sucede la situación inversa, que es la muerte. Amén, Así, amén, cuando Dios amén. le dio la vida a Adán, ¿qué sucedió? Bueno, la muerte debe ser lo inverso a eso. Entonces, Muy vamos bien. a ver. Esperanza, ahora vamos a explicar un poquito esto, ¿no? De a poquito vamos a ir llegando a cocinar todas las cosas como corresponde, ¿no? Dice, nuestro Señor revela cuál es la naturaleza humana. Cuando Dios creó a Adán, Él mostró en la palabra de Dios, Moisés también lo escribió, ¿no es cierto?, cuando escribió el Génesis, cómo Dios hizo al hombre y cómo es el hombre. Dice así, ¿qué dos elementos unió Dios en la creación para que surgiera el alma viviente? Vamos ahora a Génesis Génesis. capítulo 2, versículo 7. 2:7. Pero le voy a pedir que cuando lo vayamos a leer, que ustedes se queden pensando como que si no saben nada y que van a empezar de cero, porque si no, no vamos a llegar a buen puerto. O sea, porque a veces tenemos las ideas preconcebidas y las mezclamos con lo que vamos a venir a decir ahora, ¿no? Entonces tengan paciencia para aquellos que escuchan el tema por primera vez. Si lo han escuchado ya el del milenio, el de la venida de Cristo, ya van a tener algo de preparación. Si no, les va a costar un poquitito, ¿no? Y miren, presten mucha atención a los términos que se usan. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ok. Que en algunas versiones dice fue Alma viviente. un alma viviente. Ok, el polvo de la tierra más El soplo de Dios de vida. Más el soplo de vida, el soplo de vida fue el hombre un ser viviente. Para el hebreo, el ser viviente es el que respira. Si no respira, Está muerto. no es viviente. ¿Ok? Había una canción cuando cantamos de chiquito, decía, pobre infeliz, ya lo llevan a enterrar Ya dejó de porque respirar. se olvidó de respirar. Sí. Ok, igualito que los hebreos. O sea, si no respira, está muerto. Y si respira, está vivo. Sí. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz aliento de vida, el hombre comenzó a respirar y fue un ser viviente. O sea, antes de que Dios formara al hombre, cuando hizo del polvo la tierra, tenía vida.
No. ¿No? El O sea, cuerpo solo hecho del polvo de la tierra era un muñeco, el no tenía polvo, el vida. polvo es polvo, el polvo es El polvo, cuerpo solo no. y el soplo que Dios iba a alargar. Había una persona ahí, no había nada, absolutamente nada. Pero la unión del polvo de la tierra más el aliento de vida, ¿qué formó? El alma viviente o el ser viviente. Esto también se podía explicar en griego, en hebreo. En Es todo griego un estudio. es los neumáticos, o sea, los espirituales son los que tienen aire, de ahí viene la palabra neumático. Muy bien. El neumático es lo que está lleno de aire dentro de la rueda del carro, es lo que está lleno de aire, ¿no? Dice, la Biblia no dice. Entonces que tenemos... aclaramos la pregunta. Entonces, el polvo de la tierra más el aliento de vida. ¿Qué dos elementos unió Dios? El polvo de la tierra para contestar Más el aliento de vida. Esa sería la respuesta a la pregunta. Muy Ahora bien. dice, la Biblia no dice que tenemos un alma independiente del cuerpo. La revelación declara que somos un alma viviente como resultado de la armoniosa relación del polvo más el soplo. O sea, todas las religiones paganas, los hinduistas, están los libros de Rob Sanrampa que hablan todas cosas bien raras, ¿no? Como que hay algo que flota, que se separa, que vuelve, que tal vez tiene un cordón como un cordón umbilical y uno lo corta y ya no puede volver más, o sea, o que uno anda flotando por ahí. Cuidado. Acá vamos a encontrar respuestas a muchas inquietudes que la palabra de Dios nos presenta, ¿no? Y las vamos a ir viendo más adelante dentro de esta misma lección, cosas graves en las cuales podemos inquirir, ¿no? Pero Dios no reconoce como que hay algo consciente que se separa del cuerpo y da vueltas por ahí. Es el polvo de la tierra más el aliento de vida, es lo que hace la persona, ¿no? Exacto, miren, dice, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué ocurriría con el alma viviente si desobedecía la voluntad del Creador? Prestamos mucha atención a esto. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? A ver, ¿qué le dijo Dios a Adán? Vamos a ver ahí la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, o sea, Dios le dio una prueba de obediencia, ¿no? Exacto. Que no tocara ni comiese de un árbol. Para algunos como, ay, no, eso es muy sencillo, muy tonto, no, la prueba fue el ser, no, mentira, no es ni sencillo ni tonto. O sea, porque no hay nada de malo en tocar o comer un fruto. Pero si Dios hubiese dicho, por ejemplo, miren, matar es pecado, ¿no? Entonces todo un poquito menos estaría permitido, ¿no? No, mi esposa no me mató, pero me dejó un rasguñón así de lado a lado, ¿no? O sea, pero no me mató. Yo no la maté, solamente le di un empujón que la tiré arriba del sofá. O sea, entonces, tocar o comer un fruto no hay nada de malo, pero si Dios lo dijo, nuestra confianza en Él y nuestro amor a Él hace que lo obedezcamos, ¿no? Entonces el pecado es desconfiar de Dios, es hacer las cosas como se nos ocurren aparte de Dios, ¿no? Y Dios le dijo que si tocas y comes, mueres. No le dijo, mira, si tocas o comes, vas a estar mejor que ahora. No. Y cuando le dijo mueres, ellos entendían lo que significaba morir. O sea, no lo habían experimentado. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos lo conocían el mal por enseñanza teórica, pero no hacía falta que lo vivan el mal. Exacto, el bien lo conocían también. De oídas. O sea, en no. hebreo la palabra conocer significa conocer por experiencia, ¿no? Entonces ellos no conocían el mal por experiencia, pero usted no necesita no necesita tener un cáncer para conocer lo que el cáncer es. Exacto. ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de Satanás, ¿no es cierto? De el ángel caído que desobedeció a Dios y por lo tanto fue apartado del reino de Dios. Exacto. Bueno, Adán sabía de eso, sabía lo que era el mal, pero no lo había experimentado por sí mismo. Y Dios les dio la prueba de la obediencia. Les dijo, mandó Dios,
Jehová Dios al hombre diciendo, puedes comer de todo, pero de este no lo toques. El día que lo toques, si lo llegas a tocar, vas a morir. Y dijo, ciertamente morirás. Y la traducción de ese original sería, morirás de muerte. O sea, morirás de muerte tiene un par de significados, podríamos decir. Una es que te vas a morir, Claro, no te quepa la menor mínima duda. Que no hay término medio. No hay término medio. Y la otra que te vas a morir muriendo, o sea, te vas a morir de a poco. Las hojas comenzaron a secarse y nosotros nos da tristeza a veces ver las hojas que se secan, o a veces decimos, ay, qué bonitas las hojitas de otoño, ¿no? Pero yo imagino que Adán y Eva lloraban cuando veían esas hojas que se secaban y caían, porque prefiguraba lo que le iba a acontecer a ellos. Exacto. Y a nosotros, ¿no? Prefiguraba el desgaste, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora la pregunta siguiente, ¿no? Bueno, dice, en Apocalipsis 12... En Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero. O sea, ¿a cuánto engaña el diablo? Al mundo entero. O sea, a la gran mayoría, cuando dice todos, realmente la gran mayoría en la Biblia, ¿no? Dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? O sea, eso es una manera de expresión, de expresarse en la Biblia del hebreo, ¿no? Muy bien. Entonces, el diablo engaña al mundo entero y metió ideas que no son, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué mentira introdujo Satanás? Génesis capítulo 3, versículo 4. Miren, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Muy bien, y encima después le agregó que se habían abierto sus ojos, le dijo, que sabrían como Dios, el bien y el mal, que van a ser como Dios. O sea, le mostró toda una escena que estaba totalmente contraria a lo que Dios les había dicho que les iba a pasar si desobedecían. Entonces, en otras palabras, Dios le dijo, ciertamente morirás. Y el diablo dijo, no moriréis. No moriréis. Y lo que la gente cree hoy día, que la muerte es vida. Y la muerte no es vida, la muerte es muerte. Y la gente le creyó a Satanás. Fíjense cómo hoy día algunos religiosos dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Nosotros somos en esta vida como gusanos, pero cuando tú te mueres, te transformas en mariposa y te vas volando por ahí, ¿no? O sea, no está eso en la palabra de Dios. No. Yo sé que usted lo cree, que lo creyó, que todo el mundo lo dice, que lo tiene metido en la cabeza, pero vamos a ver la palabra de Dios, porque yo también tenía metido todo eso en la cabeza. Y yo investigaba todas esas cosas, pero gracias a la palabra de Dios pude abrir los ojos. Y darnos, porque tenemos que pensar por nosotros mismos, no dejar que la gente nos meta solamente cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿qué mentira introdujo Satanás? Que no vamos a morir. No moriréis. Entonces, para que el alma viviente siguiese viviendo, había una condición que cumplir. Debía permanecer obediente. El gran engaño de Satanás consistió en proclamar la inmortalidad incondicional. Él dijo, no importa lo que hagas, vivirás. Claro. De acuerdo con la revelación bíblica, el único que tiene inmortalidad es Dios. Amén. Este es un texto clave, bien clave, ¿eh? El único. La Biblia expresa bien claro que el único que tiene inmortalidad es Dios. Lo vamos a ver. Muy Primera bien. de Timoteo 6, 15 al 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. O sea, la venida de Cristo. Lo escribió Pablo después de la resurrección de Jesús, y aún así él sigue diciendo, ¿no es cierto? El único que tiene inmortalidad. La inmortalidad del hombre era condicional, y el hombre no cumplió con la condición. ¿Saben por qué lo aclaro así? Porque algunos creen que después que Jesús resucitó, entonces ahora los muertos pueden tener vida después de la muerte, después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, esto lo escribió Pablo después que Jesús se fue al cielo. Y aparte recuerden que hemos visto antes que hay dos resurrecciones. Hay una resurrección para vida y una para condenación. Y la de condenación es la muerte segunda,
de la cual no hay retorno. De la muerte segunda no hay retorno y después hay un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, pero los sistemas paganos es que no importa si tú fuiste medio bruto en este mundo, si fuiste muy bruto como hombre, vas a nacer ya como mujer media bruta, ¿no? Y si sos más bruto como mujer media bruta, vas a nacer como burro bruto, ¿no? Ahora, si tú mejoras, ya de burro pasas a mujer, de mujer pasas a hombre y de ahí pasas a ser la divinidad. ¡Wow! Así que nosotros vamos a ser dioses, ¿no? O sea, son todas ideas paganas. Oh, no, si no, no importa cómo vivas, si tú eres bueno, te vas al cielo. Si no fuiste tan bueno, bueno, te metemos un ratito al fueguito, a dar vueltas ahí en el purgatorio y después ya te vas para el cielo, y si no estarás más tiempo en el fueguito, y si no te vas al infierno, te quemas por la eternidad, o sea, quemándote ahí, gritando como un diablo, de ¿no? dolor. De dolor por la eternidad. ¿Se ¿Qué Dios quemando a un ser humano por la eternidad? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cuánta gente he conocido que no conocía a Dios, que no creían en Dios por las mentiras que le decían, porque no estudiaban la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo? ¿Tú serías capaz de creer en un Dios que tu hijo, si se pierde, por más malvado que sea, lo queme vivo por la eternidad? Piensa un poco y no me responda lo que te dijo tu pastor. Porque a veces defendemos lo que dicen otras personas o defendemos nuestro culto y no nos importa lo que realmente sentimos en el corazón, Lo ¿no? importante es ver lo que dice la Biblia. Lo importante es el carácter de Dios, porque Jesús vino a este mundo a mostrar el carácter del Padre. Amén. Y el diablo lo único que quiere hacer es manchar ese carácter, ¿no? Es justo que el que las hizo las pague, y las decisiones se toman esta vida, para vida eterna o para muerte eterna, pero Dios no nos va a torturar por la eternidad, ¿ok? Miren, y hay más textos. Dice, al desobedecer a Dios, ¿qué ocurrió con el alma viviente? Ezequiel 18, 4 y y también 20. Entonces Ezequiel 18, el 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No dice que está dando vueltas por ahí ni nada, no. No. Muere. Y el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y este texto nos da a entender que no hay pecado original que uno carga. Nosotros cargamos las consecuencias de lo que hizo Adán y Eva, cargamos la tendencia al pecado que se transmite de generación a generación. Si usted es un borracho, su hijo nace borracho. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Quién le mandó a tomar a usted? ¿Ok? ¿No? Pero no cargamos la culpa de lo que hizo Adán y Eva, no cargamos con esa culpa, pero el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Es como pasto, se seca y se acabó. En la antigüedad, cuando alguien molestaba, ¿saben lo que hacían? Le pegaban un tiro, no molestaba más. Se acabó, se acabó. Un tiro, y hoy día hace lo mismo. Lo que te va a molestar, tu conciencia, porque estás transgrediendo la ley de Dios. Y te va a molestar y te va a destruir y te va a enfermar, porque todo aquel que peca ciertamente morirá. O sea, se va enfermando así mismo. A sí mismo. ¿No? Entonces, el alma que pecare muere. La palabra de Dios dice que tenemos que tener temor de un ser humano que es mortal, que se muere y se acabó, ¿no? Romanos 5:12. Muy bien, vamos a ver Romanos capítulo 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, refiriéndose a Adán, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, no nos dice que cuando uno se muere, pasa la vida eterna a todos los hombres. No, cuando uno se muere, se muere. Exacto, y todos los hombres la vida se acaba. Se mueren, ¿no? Todos los hombres se mueren, ¿no? Exacto. La Santa Biblia enseña que como consecuencia del pecado, el alma es mortal. Véase, por ejemplo, algunos de los muchos versículos que corroboran esta declaración. Hay otro en Salmo 104:29 que dice, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¡Wow! O sea, esto Dios, ya es Dios cuando crea al hombre, del polvo de la tierra, más el aliento de vida. Entonces,
se mueren, Sí, dejan de exacto. ser, dejan de existir la persona cuando se muere. Si usted quiere decirle algo bonito a su esposa, a su marido, Hay que decírselo a sus ahora. hijos, dígaselo ahora, mi amor, te amo. Yo también hablo. Amén, gloria a Dios, ¿no? Pero que después si se muere, Ya no va a escuchar. No escucha más. Hay gente que si hubiese escuchado muerta lo que le dicen los hijos al cajón, no se hubiesen muerto. Si hubiese escuchado vivo. Si hubiese escuchado vivo, no, si hubiese escuchado cuando estaba ahí en el ataúd, me quiero referir, entiendo, ¿no? entiendo. Si en el ataúd hubiese escuchado todo lo que le dijo, ay mamita que te quiero, que pasó la cosa porque yo te maltraté, que no te quise, que no te llame. Si hubieran escuchado todo eso cuando estaba dentro del ataúd, no se hubieran muerto. Y sí. Pero en el ataúd ya no escuchan absolutamente más nada, le ponen flores que no las ve, no las huele, que está en una estrellita. Las estrellas son incandescentes, no está en ninguna estrella. El muerto está muerto, dejó de existir, pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Cálmese esperen. que todo no termina acá, pero tenga un poquito de paciencia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver Dice, ¿qué hay después de la muerte? En Apocalipsis 2:8, Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él sabe lo que ocurre cuando una persona muere. ¿A qué dijo Jesús que se asemeja la muerte? Jesús habló de la muerte como algo... A ver, ¿cómo habló? San Juan 11, del 11 al 14, dice así. Deme un segundito. Bueno, hay un texto que no le leímos antes, que es importante. O sea, discúlpame que vaya apenitas para atrás, hermanos, apenitas. Primera de Juan 3:15, ese no lo hemos leído, que es: ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está la lección, repásenlo. O sea, si un homicida no tiene vida permanente en él, la pierde. Ahora sí vamos a San Juan 11, del 11 al 14, ¿no? Bueno, este es la situación en que Jesús resucita a Lázaro. Entonces le dice así: dicho esto, les dijo después a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Amén. O sea, Jesús les dice: duerme. Entonces, bueno, se va a curar, ya está descansando. No, se murió. Exacto, Jesús se murió. Aclaró en ese momento, ven que la muerte es dormir, es inconsciencia. Y cuando él regresa, cuando él va 4 días después, se encuentra con las hermanas de Lázaro y le dice Jesús: mira, tu hermano va a resucitar. Y le contesta a la hermana de Lázaro: yo sé que resucitará en la resurrección del día futuro. Y eso es lo que creían y esa es la verdad. Que hay un día de la resurrección de los justos, ¿no? Pero Jesús dice: yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, si uno vive y cree en Jesús, puede morir, pero esa muerte no será eterna. Eso puede buscarlo en San Juan capítulo 11. Pero en el versículo 43 Jesús interviene y le da vida al muerto. ¿Puedes leer, mi amorcito? En el 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. O sea, la respuesta a la pregunta es que Jesús llamó a la muerte dormir, ¿no? O sea, sí. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan que habíamos leído en uno de los estudios el apedreamiento de Esteban. Sí. Y también ahí Lucas, que escribe Hechos, que es donde está la historia, dice que después del apedreamiento Esteban durmió. Siempre que se muere alguien en la Biblia dice que durmió. Durmió, fíjense que siempre va a decir y siempre durmió. Que un hombre conoce a una mujer, nace un bebé. O sea, son cosas que se repiten, ¿no? Sí. Cuando se muere alguien dice durmió. Y cuando un hombre conoce a una mujer... Porque el conocimiento en la Biblia significa la intimidad. Exacto, ¿no? O sea, son cosas que ya están marcadas, ¿no? Exacto. O sea, siempre se habla cuando alguien se muere como que durmió. Durmió con sus padres, durmió un montón. Me acuerdo una vez, mi amor, que prediqué un sermón, ¿no? Y al otro día le digo a los hermanos que los invitaba para el otro día, ¿no? Como esa vez que dije, bueno,
El que me muestra con la Biblia que Dios cambió de sábado a domingo, le regalo mi carro. Todos contentos porque iban a encontrarlo en la Biblia y buscaron en la Biblia y solamente 8 textos hablaban el primer día de semana y nada de nada, que Dios cambió los mandamientos y nada. También esa picardía cristiana, por no decir argentina. Bienvenido Tomás, buenas noches. Diana, bienvenida, Dios las bendiga, ¿no? Les digo, miren, ¿qué dijo? Mañana vamos a hablar todo lo que dijo Lázaro cuando, más o menos la idea les digo, ¿no? Sí, después de 4 días muertos, ¿no? ¿Qué dijo Lázaro después de 4 días muertos? Las revelaciones de Lázaro después de 4 días muertos. Y vinieron todos a escuchar las revelaciones de Lázaro porque estuvo 4 días muerto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada, la Biblia no dice nada. ¿Y por qué no dijo nada? Porque no vio nada. Porque estaba muerto. Como ese chiste, ¿no? Si tenés 3 leones muertos de hambre, ¿cómo haces para escaparte? Y andate caminando porque están muertos de hambre, ya se murieron, no te van a hacer Además, nada, lógicamente, ¿no? Piensa en esto, una persona salvada que va al cielo, suponiendo que fuera, y Dios lo llama otra vez al cuerpo en esta tierra. ¿Tiene sentido? No. Bueno, eso lo tenías para más adelante, me lo quitaste el pan de la boca. Claro, o sea, bueno, sí, lo quise decir porque generalmente se hace esa comparación. Creemos, con Lázaro, ya veremos un ¿no? poquito más adelante, ¿no? Es el tema de la resurrección, ¿no? Exacto. Si creemos en la resurrección de la carne, como dice el credo católico, o sea, católico en el sentido de universal, que viene de antes, ¿no? Si creemos en la resurrección de la carne, ¿para qué queremos resurrección de la carne si ya estamos en el cielo cuando nos morimos? O sea, una cosa que no tiene sentido. Claro. Otra cosa que no tiene sentido. Dios condena con pena de muerte la consulta a los muertos. Vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿por qué me condena con pena de muerte si hablo muerto? O sea, ¿por qué no tiene sentido si mi papá lo amé en vida? ¿Por qué no le puedo amar en muerte? O sea, ¿no? O sea, tiene ¿Por qué sentido. Dios condena eso? Tiene sentido si entendemos lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver, en Eclesiastés 9:5, ese es muy importante. Sí. Que no lo leímos. Nótese, la palabra duerme está expresada. Está expresando inconsciencia. La palabra duerme está expresando inconsciencia, como aparece en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Eclesiastés 9:5 declara enfáticamente que los muertos nada saben. Y en Salmo 146:4, hablando de la muerte, declara: en ese mismo día perecen sus pensamientos. Vamos a Eclesiastés, porque yo hablé de que se había rodeado de 3 leones, y alguno puede pensar, este pastor pone cada ejemplo medio raro. Está en la Biblia. Mire. Eclesiastés 9:4-5 nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En otras palabras, un perro vivo por lo menos ladra. O por lo menos, como una señora dice, descubrí el ladrón porque el perro temblaba debajo de la cama, ¿ok? ¿No? Temblaba, pero un león muerto junta moscas, y los que viven saben que han de morir. Pero los muertos no saben. Uno puede pensar que no se va a morir. Uno cuando nace piensa que va a vivir siempre. No, nos morimos. Porque nosotros tenemos el instinto de vida que Dios nos dio. Exacto. No pensamos en morir, ni creemos, ni lo podemos concebir claramente. Los que viven saben que han de morir. Tomemos conciencia de eso. Pero los muertos nada saben. No. Su memoria es puesta en olvido. Su amor, su envidia fenecieron ya y no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. El muerto está muerto, pero Jesús, recuerden que llamó a la muerte duerme. Exacto, llamó a la muerte el dormir. Dormir, ¿por qué? Porque cuando uno duerme, siempre llega un momento en el cual uno va a despertar. Y además en la muerte no hay noción de tiempo. No hay conciencia. Cuando usted se durmió, ay, no me puedo dormir, no puedo dormir. Y después, ay, dormí como 8 horas, ¿no? Parecía un minuto. Un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Muy bien. Dice, a ver. ¿Pueden los muertos intervenir en lo que hacen los vivos? Mi mamá le decía a algunos, mira, cuídate, no fumes más, porque si no te voy, después te tiro de los pies de la cama cuando yo me muera, ¿no? El día que mi mamá la pierda, no le va a tirar los pies a nadie en ninguna cama, porque va a dormir hasta que Cristo venga. Vamos a ver un poquito eso, ¿no? Está esto en Eclesiastés 9, 5 y 6,
que dice, el 6 está, no lo tenemos. Bueno, lo acabamos de leer, Eclesiastés 9, 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben, ni tienen más paga porque su amor es puesto en olvido, también su envidia, su amor fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Se los digo de memoria, ¿no? Dice Apocalipsis 16, 13. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿El dragón quién es? Satanás. El diablo, muy bien. Y de la boca de la bestia. La bestia es un poder, un reino político religioso que va en contra de Dios. Y de la boca del falso profeta. Es un poder también religioso, político, que quiere hacerse pasar por bueno, pero que hace lo mismo que la bestia. Que la bestia. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso, o sea, vemos que hay espíritus de demonios que sí intervienen y engañan. Oh, sí. Ahí está el asunto. O sea, cuando Dios, vamos a ver más adelante, que prohíbe la consulta a los muertos, no es que Él no quiera que tú le hables a tu papá, no quiere que le hables a un demonio. Es que no es tu papá. Salmo 106 dice que el culto a Baal era un culto a los muertos. Y el culto a los muertos agrega que es culto a los demonios. Exacto. Los demonios hacen señales. Satanás engaña, miente, se disfraza como ángel de luz. Sus obreros como obreros de justicia. Y es súper inteligente para imitar. Yo he visto hermanos, pastores que dicen que están llenos del Espíritu Santo, que hablan idiomas que nadie entiende ni Dios entiende, y que adulteraban, mentían, salieron en los diarios todas las porquerías que ellos hacían. ¿Y cómo puede ser que estaban llenos del Espíritu Santo y se hacían todas esas porquerías? ¿Es que ese Espíritu no era el Espíritu Santo? O sea, hay gente buena y mala en todas las iglesias. Hay trigo y cizaña en todas las iglesias. Pero si un pastor dice que está lleno del Espíritu Santo y hace un montón de señales, pero vive en pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. Pero para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Porque tenemos que entregarle nuestro corazoncito a Él. O sea, amén. A ver qué dice el otro texto que nos faltaba, era Apocalipsis 18, 23. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, las hechicerías, la consulta a los muertos, todo eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que vi a mi papá, que el diablo sabe las cosas que tú no sabes, porque él te vio nacer, vio donde tu papá escondió el dinero, él vio un montón de cosas, ¿no? Entonces te puede revelar cosas que nadie sabe, pero es diablo. Exacto. Y siempre que la gente va a esas cosas, siempre hay algún pariente que te hizo algún mal. Y siempre que ese mal hay que pagar con dinero para salir de ese mal, y si no es el mal del uno, el mal del otro, y las peleas a grandes, y se hace una bola de nieve, y se va destruyendo tu familia, ¿no? Horroroso. Es horroroso, por eso no hay que ir a esas cosas, no hay que ir, ¿no? Por eso dice acá, cuando una persona muere, se quiebra la unión armoniosa que mantenían el polvo de la tierra y el soplo de vida, desapareciendo la vida consciente, esto es el alma viviente. Por eso es imposible que aparezcan los muertos. La Santa Biblia declara que ellos no pueden volver a sus casas, lo dice en Job 7, 9 y 10. Vamos a leer Job 7, 9 y 10, sí. Dice: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. El que se va a la tumba desaparece, se pudre, se acabó, no anda por ningún lado. Muy bien, seguimos leyendo. También no sufren ni disfrutan. Eclesiastés 9:6 dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No trabajan. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que es la muerte, significa al sepulcro, la muerte, a donde vas,
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí no va a ser absolutamente nada. Las cosas tenemos que hacerlas en vida, porque una vez que uno se muere, se acabó la cosa. Dice, no pueden aprender. Dice en Isaías 38, 18 y 19, dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. A mí yo se vio emocionado su hermanito, ay, sí, ya me muero y voy a alabar al Señor. Y la Biblia dice, no, que no lo vas a alabar una vez que te morís, se acabó. No hay vida. Salmo 115, 17. Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¡Wow! O sea, no es el como pastor antes de Psicopiedi. nacer. Es como antes de nacer. No es Daniela del Psicopiedi. O sea, es lo que la palabra de Dios dice. Ajá. Lo que la palabra de Dios dice. Y es lógico, pues, para todas estas cosas es necesaria la conciencia. Por eso es que la Santa Biblia menciona que los que dicen hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Inclusive no se salvarán los que hacen hechicería, dice Apocalipsis 22:15. Lo leo yo para darte un espacio. Sí. Mas los perros estarán fuera de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras, no van a estar ahí los hechiceros. Ni los que consultan a los muertos, Deuteronomio 18. Es importante recalcar de Deuteronomio 18, 10 al 14, ¿no? Sí, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Cuando usted le reza a San Pablo, le está rezando a un muerto, es una abominación. No hay nada de malo en la vida de San Pablo, es un santo hombre de Dios, pero se murió y duerme. Él descansa hasta que y Cristo ese hombre vuelva. Que se murió y duerme dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre los dioses y los hombres, que es Jesucristo. Miren, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Serás íntegro para con el Señor tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido el Señor tu Dios. Ven, todo esto fue escrito cuando los israelitas estaban conquistando la tierra y llegaban a lugares donde había todas estas cosas, adivinos, hechiceros, exorcistas, magos, gente que mataba a sus hijos en el fuego para aliviar a los dioses, cosas terribles, que Dios les decía, esto no viene de mí, esto no es mío. Vamos avanzando también porque el tiempo se nos va, sí. ¿no? Dice entonces el Apocalipsis, dice, a ver, ¿dónde cuando estoy? el cristiano tiene dudas, ¿qué hacemos con las dudas? ¿Vamos a ver un curandero, a un espiritista? ¿A quién vemos cuando tenemos dudas, no? Debemos consultar a Dios. Exacto. Isaías 8, 19 y 20 dice, cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran al hablar. El espíritu, ¿qué me está diciendo? Ay, sí, dice mi mamá. Y ahí te tienen agarrado. Respondan, ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido, ¿no? O sea, jamás, hermanos, amigos queridos, jamás acepten invitaciones de hablar con los muertos, jamás, porque no son los muertos y se están poniendo en manos del propio diablo. Nunca, nunca, nunca. Dios no lo quiere. Para Dios es abominación, y ahora que estamos estudiando cómo es realmente la naturaleza humana, sabemos que no son los muertos con quienes hablamos. Vamos a seguir con esto. Dice, Jesús tiene poder sobre la muerte. En Apocalipsis 1:5 habla de nuestro Señor Jesucristo como el primogénito de los muertos, que en el lenguaje bíblico significa el más importante, el primero o el preeminente.
considerando que no fue el primero en morir y que tampoco fue el primero en resucitar, porque se acuerdan que Moisés fue resucitado en el Antiguo Testamento, y que tampoco fue el primer resucitado que ascendió al cielo, porque la Biblia también muestra que Moisés fue llevado al cielo y también Elías, ¿no? Sí, déjeme un espacio acá, yo sé el tiempo que se ha ido, No importa, pero este tema merece presentar la verdad el tiempo que lleve. Y si usted, aunque sea no la escucha, queda grabada, hermanos, para aquel que quiera realmente saber y lo podamos sacar de un engaño que le pueda arruinar la vida, arruinar su familia, ¿no? Moisés murió. Dice que no se encontró su tumba. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el arcángel Miguel discutió con el diablo por el cuerpo de ese muerto. ¿Para qué quería el arcángel Miguel, Jesús, que fue el arcángel Miguel ahí? ¿Para qué quería el cuerpo de un muerto? Se lo llevó al cielo para darle vida, otra cosa no hacía falta. Si había algo que se separaba y se iba al cielo, no hacía falta buscar el cuerpo de un muerto. Exacto. Ahora, Elías fue arrebatado al cielo sin ver la muerte. Y Jesús dijo que algunos no iban a morir sin ver su reino, o sea, un símbolo de su reino. Y cuando subió al monte de la transfiguración, subió con Juan, con Pedro, con Jacobo, ¿no? Ahí Jesús cambió su rostro, se iluminó, se escuchó la voz de Dios Padre y se vio a Moisés y a Elías con él. Moisés, símbolo de los muertos en Cristo que resucitarán primero, y Elías, símbolos que serán arrebatados al cielo sin ver la muerte cuando Cristo venga. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante, ¿no? Y otro fue Enoc. Enoc, séptimo de Adán, que no murió, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y podríamos hablar que cuando Cristo resucitó, nos dice el Evangelio según San Mateo, que muchos santos que dormían en el polvo de la tierra, dormían en el polvo de la tierra, resucitaron después de la resurrección de él y aparecieron a muchos. O sea, no resucitó Cristo solo. Sí. Jesús resucitó con esos santos que habían dormido. ¿Quiénes son? No sabemos. Son las primicias de lo que va a hacer el Señor en su venida. Estaban las primicias, que era una fiesta que se llevaban los primeros granos delante del altar, y esos primeros granos simbolizaban a estos santos que iban a resucitar, creemos, de todas las épocas y que ya están en el cielo, pero no sabemos realmente quiénes son, ¿no? Hay algunos en el cielo, sí. Sí. Ok, ¿sí? Entonces con esto en mente seguimos. Bueno, entonces dice así, considerando que no fue el primero en morir y que tampoco fue el primero en resucitar y que tampoco fue el primer resucitado que ascendió al cielo, el mismo Moisés, después de resucitado, ascendió, como lo demuestra el incidente del monte de la transfiguración. Que exacto, ¿no? Se hace evidente que el sentido es otro. La expresión es equivalente a la que usan refiriéndose a los gobernantes cuando dicen el primer mandatario, aunque haya habido 200 mandatarios antes que él. Otro ejemplo. A veces hablamos de la primera dama, no es la primera en número, pues Eva fue la primera dama que hubo en la tierra. No obstante, por ser la esposa del presidente del país, se constituye en la primera dama en importancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la muerte y la resurrección de Cristo es la primera en importancia, pues nos garantiza que habrá resurrección y vida eterna para los creyentes. Amén, va a haber resurrección, va a haber vida eterna. Jesús es el primogénito de los muertos porque es el primero en importancia. Jesús también es el principio de la creación de Dios, pero no porque fue creado, sino porque Él origina toda la creación. Exacto. Nos dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Exacto. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, para describir a Jesús, hermano, se me acaba el aire. O sea, a Jesús usted no lo puede describir en este mundo mortal, no lo puede describir lo que Él realmente es, ¿no? Por eso dice, por eso es el que tiene Jesús la preeminencia, o sea, el primogénito de los muertos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, esto lo escribe Pablo, sí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora el versículo 20 nos agrega. Dice, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre,
también por medio de un hombre, que fue Cristo, ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. O sea, hay un orden en la resurrección, léeme mi amor. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En su venida. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted lee el 1 de Corintios 15, va a encontrar, apreciado hermano, hermanita, sea de la iglesia que usted sea, Sí, la Biblia que usted agarre, que si no cree en la resurrección, no tiene fe y que está muerto y no hay esperanza. O sea, la esperanza en 1 de Corintios 15 no es que usted se muere y se va al cielo. La esperanza es si usted va a resucitar. Cuando si usted Cristo es un venga. muerto en Cristo, si es un muerto en Cristo, resucitará primero. Si es un muerto en el diablo, Satanás, usted tendrá parte de la segunda resurrección, que es para condenación. Y ojalá que La ninguno de primera nosotros resurrección sea. Jesús dijo que es para vida. ¿Y por qué una resurrección para vida? Porque estaba muerto, es claro, o sea, las cosas se Exacto. entienden. O sea, Jesús no va a traer a gente del cielo otra vez en el cuerpo en la tierra, ya no tiene sentido eso. Sí. Entonces, cuando se habla de la resurrección, se habla de la segunda venida de Jesús, cuando Él resucitará a los que han amado al Señor. Todos morimos por igual, buenos, malos, viejos, jóvenes, todos. Pero la diferencia es que los que morimos en Cristo, morimos con la esperanza de la resurrección. Amén, Es decir, amén. que dormimos como todos, no tenemos conciencia, igual que antes de nacer. Antes de nacer, ¿quién sabe? No, nadie. No había vida en nosotros. no te conocía. No hay, no. Entonces, así será, pero con la esperanza morimos sabiendo que en el poder de Dios, cuando Cristo venga, seremos levantados de la muerte. Miren, Entonces, este libro lo escribió alguien que está muerto. Este libro de la biblioteca de mi madre, de los padres de mi madre, y de los abuelos de los padres de mi madre, y los tatarabuelos, que están todos muertos, ¿ok? Pero eso, cuando Jesús venga, será un abrir y cerrar de ojos. ni se habrán dado cuenta. O para vida o para condenación, sea como sea, juntos recibiremos la vida o la muerte. Y la esperanza es que aunque muramos, antes que Jesús venga, sabremos que cuando abramos los ojos en conciencia de nuevo, veremos a Jesús venir. Amén, amén. Sigamos con la preguntita. Y si habrá sido como un abrir y cerrar de ojos, como cuando nos vamos a dormir a la noche y pasó las horas y no nos dimos cuenta. Vamos a la Santa Dice, Biblia explica. La Santa Biblia explica que los santos todavía no recibieron la vida eterna, claro. Hebreos En 11, Hebreos 11, 39, cuando nos 40. habla de los héroes de la fe que vivieron, que triunfaron, y los que murieron, dice, no recibieron lo prometido, eran extranjeros, Exacto. peregrinos, buscando una patria celestial, y no la recibieron, no entraron en la Jerusalén celestial, no entraron, no la recibieron. Por eso no quiere, pero eso, dice, no quiere decir que no haya esperanza para ellos. ¿Qué ocurrirá un día con los muertos? En Isaías 26, 19. y en Recuerden Primera de que Isaías 26, 19 Sí. es un texto del Antiguo Testamento que lo inspiró Jesús. Dice, tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despierten y canten, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces y la tierra dará a luz a sus fallecidos. Está Ezequiel 37, hay muchos Hay textos, más. está el libro de Job que habla acerca si el hombre muere volverá a vivir. Hay muchos pasajes en la A mí Biblia. mi favorito en este tema es Primera de Tesalonicenses 4, porque yo siempre se lo pongo a mis amigos cuando pierden un ser querido y están tristes, y les digo, miren, no tenemos que estar tristes como los que no tienen esperanza. En el 1 Tesalonicenses 4 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Más claro, échenle agua. Y no está ahora en la Clarísimo. lección de esta noche, pero dicen, más nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente Juntamente con con ellos. en las nubes, ¿no? Y que en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la A mí me trompeta, da- nuestro me da cuerpo piel de mortal gallina. se convertirá en inmortal. Exacto. Dice, ¿qué Increíble. hará Jesús con la muerte al fin del milenio?
Apocalipsis 20:14. Una vez que los salvados van al cielo y están con Jesús 1000 años, ¿se acuerdan que estudiamos el milenio? Que hay un ¿No es juicio cierto? donde se ve quién se perdió, por qué se perdió, el que se salvó, por qué se salvó, ¿no? Dios Eso nos va a durante el explicar 1000 todas las años cosas. estamos juzgando con el Señor, el enemigo atado a una circunstancia en la tierra destruida que no tiene a quien más engañar. Ajá. Se cumple el milenio, se Sí. produce la segunda resurrección, la de los impíos, desciende la santa ciudad de Jerusalén del cielo y ellos reciben el castigo, ¿no? Por lo que han hecho. Y que es- dice que ¿qué sucederá? La muerte será destruida para Vamos a siempre. leer. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ustedes saben que esto es simbólico, ¿no? Porque la muerte no es una persona. Yo le agarro a la muerte y la tiro al lago, ¿no? No, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, o sea, la destrucción final. ¿Mm? La destrucción final, o Que sea, ya lo que no- va a ese lago de fuego no regresa nunca más. En la venida de Cristo ya es destruido en ese lago de fuego la bestia del falso profeta, porque los poderes que van en contra de Dios en este mundo son destruidos cuando Cristo viene. Exacto. Pero Satanás y sus ángeles son destruidos en la tercera venida de Cristo, podríamos decir, al final del milenio, ¿no? Entonces dice, a quienes lo aceptan, Jesús prometió resucitarlos en el día postrero. No vimos 1 no sé Corintios 15, 26. Ah, ok, vamos a mirar Primera de Corintios 15, del 20 al 23. De 15, Ah, no, 26. Ok, 15, el 26. último enemigo que será destruido es la muerte. Dice en Primera de Corintios 15, 26, escrito por Pablo. Muy Y bien. después en Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Eso nos va a responder cuándo dará Jesús la vida eterna a los fieles, ¿no? ¿Cuándo le va a dar la vida eterna a los fieles, no? Vamos a leer 1 Corintios 15, del 20 al 23, y luego Apocalipsis 21, 4. Esto lo escribe Pablo también. Dice, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Miren cómo lo dice. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién les enseña esto, hermano? O sea, la gente no claro, la Biblia aprende es lo que Dios clarísima. dice. Es claro, pero repetimos lo que nos dicen por ahí y tenemos que aprender a estudiar por nuestra propia cuenta, ¿no? Ahora, si queda un minuto, yo quiero contar un testimonio. Falta después, Apocalipsis no te olvides. 21, 4. Apocalipsis 21, 4. ¿Cuándo dará Jesús la vida eterna a los fieles? ¿Cuándo dará Jesús la vida eterna a los fieles? Dios Apocalipsis. enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Luego de la muerte segunda, cuando va a ser triste, porque vamos a ver gente que amábamos, que fue destruida, porque se aferraron al pecado lamentablemente, ¿no? Y va a ser triste, pero Dios nos va a enjuagar esas lágrimas. Y ya sí, ahí se acabó, no va a haber más dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Por eso debemos hablar de Jesús, debemos hablar de su amor y mostrar nuestro testimonio y llevar adelante este mensaje, porque hay muchos que quieren saber la verdad y que Dios los está buscando y está trabajando por medio de nosotros, de todos nosotros, los hijos de Dios. Amén. A quienes Así lo que, aceptan, nos dice la a quienes lección. lo aceptan, Jesús prometió resucitarlos en el día postrero. Amén. San Juan 6:54. Y dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por supuesto que Jesús habla simbólicamente, ¿no? Y él lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, porque los fariseos las tomaban en forma literal. Sí. Y dice, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. En otra versión dice O sea, el día postrero. Jesús mismo fue claro. San Juan capítulo 6, en el medio del Evangelio según San Juan, dice que la promesa que lo va a resucitar, que va a volver en el día postrero, o sea, hay un día del juicio, o sea, todo, usted le saca un eslabón y toda la cadena se cae. Sí. Pero cuando uno arma como corresponde, está toda la cadena unida, ¿no? Y hay otro texto también, San Juan 5, 28 y 29. Que dice, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros... Los que están en la luna, No, y los en que están en una estrella, y en el cielo, los que no, están en una nube flotando, Dice, los que están en el tercer cielo, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros los que están en la tumba. oirán su voz
Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Pero esto no será un pasaje medio raro. San Juan 5, 28 y 29. No. Está en el Nuevo Testamento, lo dijo Jesús. Jesús no miente. La gente te puede mentir, los curas te pueden mentir, los pastores te pueden mentir, tu marido te puede mentir, todo el mundo te puede mentir, yo te puedo mentir, pero Jesús no miente. Y no te estoy dando un pasaje solo. Pasaje, contexto, a través de la Biblia, y este tema lo hemos visto ya por el tema de la venida de Cristo, lo hemos visto en el tema por el milenio, lo hemos visto un poquito por el tema del juicio, ¿no? Y lo estamos viendo ahora que habla directamente el Señor acerca de la muerte, ¿no? Pero no tenemos que tener miedo, ¿no? Porque Jesús, como le dijo a Marta, a María, a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es futuro, no dice vive. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque esté muerto, ¿eh? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice eternamente, no morirá eternamente. Podemos morir. Hay cristianos que han muerto. La iglesia de Esmirna morían, había persecuciones, pero Dios le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa de la resurrección. Si no creemos en la resurrección, nos dice 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y no es así. Pero creemos en la resurrección. Les pido que esta noche tomen la decisión de creer en la resurrección. Amén. Dice, habiendo analizado con oración lo que la Santa Biblia enseña acerca del estado de los muertos, acepto por fe la esperanza cristiana de la resurrección y pido a mi Señor que me guarde fiel para el día glorioso de su venida. Déjenme contar un... Amén. Los que crean en eso pongan su amén ahí, pongan su amén, ¿no? Y el que no... que todavía le queda pregunte, hágame la pregunta y yo se la responderé en forma personal, le haré la respuesta en forma personal exclusivamente para usted, ¿no? Haré lo mejor posible porque mañana me voy de campamento tempranito con la iglesia de Coney Island. Escriban sus dudas, escriban sus preguntas, escriban todo lo que quieran. No hay problema, le invertiremos tiempo para que usted no sea engañado. Imagínese, usted se muere y se va al cielo, ¿no? Y dice, ay, por fin paz. No, mire, a mi hija lo están robando, lo están maltratando, lo están torturando. ¿Qué? No, usted duerme, usted no sabe nada, pero juntos resucitan y reciben al Señor al aire. Así, en abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, así es. Todo es coherente. Y todos los ¿no? textos lo muestran muy claro. Amén. Bueno, miren, les cuento bien cortito. Hace unos años atrás vino un pastor a contar una historia. Él estaba explicando este tema. Y el pastor se llama el pastor Hyde. Y él vino a la escuela donde yo trabajaba antes. Y él contó un testimonio impresionante. Dijo que le estaba enseñando la Biblia a una señora que su mamá, cuya mamá había muerto unos días atrás. Y la señora estaba muy triste. Entonces él le explicaba de la Biblia, le explicaba de Jesús, le explicaba del estado de los muertos, le habló de este tema. Y la señora aceptó de todo corazón al Señor. Un día ella estaba en su casa leyendo la Biblia y en una esquina de su casa ella miró y vio a su mamá parada ahí. Y se puso tan asustada, imagínense como cuando uno ve un muerto, se puso tan nerviosa, pero ella se acordó en ese momento lo que el pastor Hyde le había enseñado y se acordó de lo que decía la Biblia acerca de los muertos. Entonces ella dijo, tomó fuerza y dijo, tú no eres mi madre, le dijo, en el nombre de Cristo te pido que salgas de mi casa. Y la imagen desapareció. Amén, amén. Si hubiera sido de Dios, quizás le hubiera insistido, no, soy yo, mirá, pero Dios permitió para probar su fe. Amén. Las cosas que aparecen espiritistas que existen, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y ella más fortaleció su fe. Este testimonio lo contó este pastor Hyde
en la escuela donde yo trabajé antes, así que yo misma lo escuché. Ahora les voy a contar un testimonio que yo mismo lo viví con una persona que le predicaba. No voy a mencionar la iglesia por respeto, porque hay cristianos buenos y malos en todas las iglesias. Yo creo que mi iglesia es una iglesia que estamos enseñando lo que Dios dice. En la teoría estamos enseñando lo que Dios dice, pero en la práctica hay muchos que hacen al revés. Hay gente buena y mala en todas las iglesias, ¿no? Esta señora entró a un negocio que tenía, Dietética Naturista Maranata, que significa el Señor viene. Entró por el nombre. Cuando preguntó qué religión era, le dije adventista. Dijo, ay, Dios me está guiando porque yo me operé en la clínica Belgrano, que es de los adventistas, ahora vengo a este negocio. Y siendo de otra denominación, quiso asistir a mi iglesia. En un culto de oración, se paró y dijo, yo voy a venir a esta iglesia porque Dios me está guiando. Se fue y no apareció. Digo, ¿qué pasó? La fui a ver. Y era una mujer que según ella recibía el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hacía hacer cosas. En la calle sintió que la levantaban en el aire y cayó de cola sentada en el piso, como que dio una vuelta y cayó de cola sentada en el piso. Una mujer fuerte, grandota, rellenita, ¿no? Y un carro de la policía, un patrullero paró ahí, la vio, la subió y la llevó a su casa. De allí que no quiso venir más. 2 veces estuvo orando para que Dios le muestre a qué iglesia ir. Esas 2 veces tuvieron casi un año de diferencia. Y esas 2 veces que oró fueron las 2 veces que yo la visité. Miren eso. Porque yo estaba estudiando teología y la volví a ver al otro año. Y yo le hablé y le leí un libro que el enemigo imita las cosas de Dios. Y la madre dijo, es cierto porque esto lo he visto en la iglesia y estas cosas, ¿no? Pero ella por temor no quiso venir. O sea, en otras palabras, hay gente que cree que tiene el Espíritu Santo, pero cuando uno toma la decisión de creer lo que Dios dice y seguir las cosas de Dios, ese Espíritu Santo puede llegar a manifestarse en contra de uno porque no es santo. No es santo. Pero claro. si uno se aferra a Dios, ni todos los demonios del mundo te pueden hacer algo. El alma más humilde, más pequeña, más pobre que se aferre a Cristo, ni todos los demonios del mundo le pueden hacer nada. No es que uno además, tiene poder, miren, el poder lo tiene Jesucristo. El demonio lo único que puede hacer es asustar, ¿ok? Pero cuando nosotros sabemos que tenemos al Señor, ¿qué estás haciendo? Si tú ves que el lápiz se mueve y se sube y se baja solo, es que si mueve el lápiz el demonio es porque no te puede mover a ti. Exacto, no te asustes, porque tú tienes al Señor. Amén. Y tienes a Jesús y tienes su palabra. Amén. Entonces reprende a todo lo que sea satánico. Y Como en la hizo medida... esa señora que estaba estudiando la Biblia, dijo, tú no eres mi madre. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Exacto. Al diablo Jesús les contestó, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Exacto. Hermanos, Dios los bendiga. Este fin de semana voy a estar de campamento, va a ser muy difícil que les pueda transmitir desde allí del campamento, pero les vamos a recomendar al pastor Andrés Reyes, que es el pastor del distrito de Butzai. Él muchas veces está con el pastor Delgado, hablé con Delgado y me dijo que sería muy bueno que los hermanos estén con Andrés Reyes este fin de semana, que él tiene un programa súper especial. Y el martes que viene sí nos vamos a encontrar de vuelta con un tema importantísimo de un santuario que hay en el cielo. El Apocalipsis nos revela un santuario en el cielo. Hay muchas cosas que se dan en el Apocalipsis que parten de ese santuario. Se ve que se corre el velo, el arca del pacto, de allí que salen los ángeles con las trompetas y los juicios de ese santuario. Y que guarda esa arca del pacto en el cielo. Que guarda esa arca del pacto en el cielo, ¿no? O sea, muy bien. No se pierdan el próximo martes. Si algo no entendió esta noche, repase el tema del Satanás encadenado en el abismo, repase el tema de que Jesús va a volver. Toda duda, toda inquietud que tenga, se la puedo responder con la palabra de Dios. Yo sé que hay textos bíblicos que le pueden usar a usted para decirle cosas diferentes.
No tenga vergüenza, no tenga miedo, pregunte, que el que pregunta aprenda. Ah, Y exactamente. cada pregunta va a ser como el caballo que estaba, voy a contar rapidito. Hay un pobre caballo viejito y el hombre tenía el caballo viejo y tenía un pozo. Y digo, tengo un problema con el caballo que está viejo y con el pozo. Ya sé que voy a hacer, voy a tirar el caballo en el pozo y lo voy a tapar con tierra y soluciono los dos problemas. Ay, El pobre pobrecito. caballito lo metió en el pozo y le empezó a tirar la tierra. Pero el caballo, como medio psicopiedra, se sacudía y con los pies hacía así. Y le tiraban tierra en la cabeza y se sacudía y con los pies hacía así. Y cuando el hombre se dio cuenta, el caballo estaba fuera del pozo, ¿no? Entonces cada pregunta va a ser de bendición para usted. Cada Amén. duda que el diablo le ponga, compártala. Le vamos a dar por escrito la respuesta, ¿no? Y va a ser bendición para usted. Si es necesario, la llamo por teléfono al país que sea y le damos la respuesta, ¿no? Buenas noches, un placer, y vamos a finalizar con una oración. Una oración. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos libra de los engaños, de no meternos en el espiritismo, de no Sí, ser Señor. engañados Sí, Señor. por el diablo, Líbranos, de no hablarle a estatuas de piedra que no ven, ni oyen, ni saben, como dice el segundo mandamiento que prohíbe fabricar estatuas para rendirle culto, Señor, porque solamente podemos rendirle culto al Padre en el nombre del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, ¿no? Bendice tu palabra, bendice el mensaje esta noche, bendice las personas que se han tomado un tiempo de más para escuchar este mensaje. Que tu palabra no vuelva vacía, que haga su obra. Si hay alguna duda, que tu Santo Espíritu obre, Señor, que nos persiga, que nos deje sin dudas. Porque la promesa es en San Juan 7:17 que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque no estamos aquí, Señor, para defender una iglesia. No estamos para defender nuestros gustos. Estamos para aceptar tu palabra, Señor, en el nombre Gloria de a Jesús. Dios. Porque Gloria a tu Dios. palabra es bendición. Aunque vayan en contra de nuestros gustos, la promesa es que nuestros gustos van a cambiar conforme a tu voluntad. Amén, Gracias, amén, Señor, amén. porque el cristianismo es algo de adentro que va hacia afuera. Sí, Señor. Bendice, bendice, bendice. Dice tu palabra que bendecirás a los hijos de Israel. Bendice a tu pueblo, a todos los que estamos, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Esperanza, Mónica, Dios la bendiga. Waldina, Mariana, Denis, Delia, Tomás, Todos los, no, Miriam. Esperanza, hay una señora Esperanza. Sí, Irma, Dios la bendiga, gracias Sí. por acompañarnos, ¿no? Y bueno, y hay personas que nos ven pero que no figuran ahí, hay otros que nos ven más adelante por YouTube, ¿no? De la familia de Cooper, de la hermana Maritza, ¿no? Que también les mandamos saludos y ojalá que todos los que escuchen de alguna manera me gustaría conocerlos, ¿no? Qué lindo. Me gustaría que pongan ahí un amencito, los que no los conozco, que me pongan de amigo, porque es lindo ver gente que uno le puede hablar de Dios, ¿no? Que nos une algo, ¿no? Y tal vez aunque no estemos muy de acuerdo entre los dos, llegará un momento que nos veremos delante de Jesús los dos juntos, si Dios Qué quiere, ¿no? lindo, Si sí. lo buscamos de todo corazón, ¿no? Amén. Estaremos juntos delante del Señor. Amén, amén. Un abrazo grande, un beso y Dios los bendiga. Feliz Muy noche. buenas noches a Y hasta todos. el próximo martes, si Dios permite. Jesús los bendiga. Amén, amén, amén.